conceptual. Nosotros somos el grupo 2, que está conformado por Natalia Castro, María Escobar y pues yo, Sergio Sepúlveda. Entonces, nuestra presentación está dividida en dos partes. Vamos a presentar primero la estructura conceptual de la estructura matemática en la que ubicamos el tema y vamos a presentar después la estructura conceptual del tema que hemos elegido. Empecemos recordando el tema. Nosotros escogimos como tema la resolución de problemas con la multiplicación de fracciones y números mixtos. Para esto vamos a presentar los mapas conceptuales que construimos. Utilizamos las siguientes convenciones. Utilizamos cajas cuadradas para denotar conceptos, cajas ovaladas para procedimientos, flechas con punta para conexiones y relaciones entre conceptos o procedimientos las marcamos con líneas punteadas. La estructura matemática en la que ubicamos nuestro tema fueron los números racionales. Para los números racionales hicimos una división en su estructura matemática. En su estructura conceptual hicimos una parte que es la parte algebraica y una parte que es la parte aritmética y después también mostramos las conexiones entre lo uno y lo otro. Entonces el mapa completo se ve de esta manera, que ya volveremos. Aquí se ve muy grande y es mucha información, entonces lo voy a hacer por pedazos. Primero miramos la parte de la estructura algebraica. Notamos que como estructura algebraica los números racionales son un campo. Entonces un campo, como aparece acá, tiene unas operaciones, que son la suma y la multiplicación, y estas operaciones tienen que cumplir unos axiomas, que básicamente es lo que nos garantiza que las operaciones de suma y multiplicación con los números racionales son asociativas y conmutativas, que tienen identidades, 0 para la suma, 1 para la multiplicación, que existen inversos aditivos y multiplicativos, y por supuesto que hay una distributividad. Más aún, si tenemos en cuenta la relación de orden, también obtenemos que los números racionales son lo que llamamos un campo ordenado, es decir, cumple los axiomas de orden. Y también, más aún, también tenemos que, como estructura algebraica, los números racionales también es el campo de fracciones de los números enteros. Ahora, en la parte aritmética tenemos una separación en dos. Tenemos por un lado la parte en cómo se escribe como sistema numérico y la parte de cómo podemos operar con estos. Entonces tenemos que en la parte de escritura está como fracciones, como decimales, y listamos algunas de las maneras importantes en las que esto se puede usar. Y tenemos que listamos operaciones de que podemos ordenarlos, convertir entre representaciones, estimar, y por supuesto suma multiplicación, que tiene sus operaciones opuestas, resta y división. Aquí vemos que estas cuatro están conectadas a una caja abajo, con borde punteado, que es básicamente un contenedor, para decir que estas cosas se aplican a cualquiera de las operaciones, que es donde encontramos los algoritmos, tanto como para cuando están escritos como fracciones, como decimales, que suelen ser diferentes, como los problemas en contexto. Ahora, en este pedazo vemos unas cajas especiales que son con borde grueso y punteado, que las usamos para denotar la ubicación de nuestro tema en la estructura matemática de esta estructura conceptual, en esta estructura conceptual de la estructura matemática. Ahora, en el mapa entero vemos algunas relaciones que marcamos con líneas punteadas. Básicamente son las relaciones que relacionan la parte algebraica, entre ellas, por ejemplo, la parte de que es un campo ordenado, con la operación de ordenar, y la suma en el campo con los procesos de suma en la parte aritmética, y también como tenemos que ver que las operaciones de convertir y de estimar están muy relacionadas con la forma de cómo escribimos el número racional. Ahora, nuestro tema, vuelvo, es la resolución de problemas con la multiplicación de fracciones y números mixtos, y este es el mapa que construimos. Acá otra vez no se ve, entonces otra vez vamos a mirarlo por pedacitos. En primer lugar, tenemos todo lo que es las nociones básicas. Para hacer este tema, tenemos que empezar por que se entiendan las nociones básicas de qué es una fracción. Hay que comprender estas nociones básicas. Entre eso, lo más importante es reconocer que una fracción es o una parte de un grupo o una parte pues, de una unidad, que para que una fracción tenga sentido tengo que estar haciendo partes iguales, y por supuesto, pues cómo se escribe utilizando el denominador y el numerador de manera correcta, significando lo que tiene lo que quiere decir. Ahora, de la misma manera, nuestros problemas y la forma en la que nosotros queremos trabajar tiene que ver con problemas contextualizados. Es decir, aquí lo que importante es que pasan dos cosas. Uno, estos problemas surgen de aplicaciones en problemas históricos que vienen de un contexto histórico, y pues nosotros tenemos un montón de fenómenos y un montón de contextos fenomenológicos en los que lo podemos explorar. Ahora, lo más importante de este problema contextualizado es que hay que leer un enunciado. Y en este enunciado hay un montón de procesos que toca realizar. Entre ellos nos toca identificar cuáles son las palabras claves del enunciado, cuál es la pregunta objetivo, cuáles son los valores relevantes dentro del enunciado. Y si esos valores relevantes no están presentados en la manera que queremos, hay que hacer un proceso de conversión. Ahora, ya con estos valores identificados, tenemos que, desde el enunciado, definir una estrategia de solución. Y esto puede involucrar
mirar si los números que están presentados son exactamente los que necesitamos, si tenemos que obtener la fracción complementaria y un montón de más cosas que también podemos hacer. Y de acá podemos pasar al siguiente paso, que es ejecutar el algoritmo de la multiplicación de fracciones, que para nosotros en esta estructura del tema aparece tanto como el paso después de hacer el análisis del enunciado, como parte de lo que hay que saber antes de acercarse a la resolución de problemas. Entonces, en este es bastante sencillo, toca es obtener el resultado y dependiendo de la manera en la que lo tengamos, si es una fracción impropia o una fracción propia, hacer el proceso de o convertir a un número mixto y simplificar, o simplemente tener la fracción propia y reducirla a su mínima expresión para obtener un resultado en su mínima expresión. Entonces, esos son nuestros dos mapas y ese es como los resultados de nuestra actividad 2.1.